Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video tutorial donde les voy a enseñar a tejer esta preciosura de bolsito. Vean qué bonito que queda. Está tejido en dos agujas, ¿sí? Está formado por diferentes cuadraditos que son estos y luego los unimos con una aguja de crochet, ¿sí? Ustedes lo van a poder unir si quieren con aguja lanera normal, pero yo les voy a enseñar esta técnica para que les quede así como esta cadenética, esta unión que le da como un toque muy bonito al bolsito. Pero para que sepan que no es a crochet ni en agujas circulares, está tejido en agujas planas pues o agujas rectas. Bueno, antes de empezar te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que le des like a este video, a que comentes bolso tejido a dos agujas, que me va a ayudar muchísimo con el algoritmo. También a que lo compartas con todas tus amigas y amigos tejedores que por ahí les puede gustar y quieran tejerse un bolsito de este tipo. Y bueno, ya sabes que siempre está la opción de unirte como miembro, donde tienes otros beneficios, puedes ver todos estos videos antes de que salgan al público general, y también puedes apoyar este video desde el corazón de gracias. Todas estas cosas me ayudan un montón a poder continuar a hacer video tutoriales como este. Entonces a este bolsito les voy a enseñar a hacer un forrito a mano, a coserlo a mano. Si ustedes usan la máquina pues muchísimo más fácil, pero yo se los voy a enseñar a hacer a mano y después a coserlo a mano, y luego le ponemos este botón o el botón que ustedes quieran. Y yo le puse estas asas que son como de un símil cuero, como para darle un contraste con otro material que queda muy bonito, pero ustedes pueden hacer otro tipo de asas, ponerle otro tipo de asas o tejerle algún tipo de cordón, ¿sí? Y después se lo cosen también, pero queda muy bonito así combinando materiales. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, entonces para este bolsito yo usé un hilado de algodón que tiene 18 vueltas por pulgada, ¿sí? Y lo voy a tejer con una aguja del 3,5. Pueden usar una aguja circular o una aguja recta porque los cuadraditos van a ser tejidos en plano. Yo usé estas para mayor comodidad, pero pueden usar unas rectas normalmente. Vamos a necesitar las tijeras, una aguja lanera, ¿sí? Y no mucho más. Bueno, y al final algún hilado para coser y alguna tela que tengan o que quieran pues comprar para hacerle el forrito al bolsito. Sí, esta tela yo la tenía acá en casa, así que la usé. Bueno, y por último también necesitamos algunas asas, ¿sí? Para que le pongan al bolsito. Pueden ser las que ustedes consigan, las que quieran. Yo conseguí estas que no son muy largas porque no quiero que me quede muy largo el bolsito, o se pueden tejer unas también. Eso ya es decisión de cada una. Yo compré estas y eso es todo. Bueno chicas, y si quieren cambiar el material, si quieren usar un hilado más grueso o más delgadito, pueden hacerlo. Los cuadraditos miden 12 por 12, tengan en cuenta que si van a hacerlo igual, o pueden hacer esto mismo con un hilado más grueso y una aguja más gruesa. Digamos que yo estoy usando 3,50, pueden usarla de 4,50, de 5, un hilado un poco más grueso que este, que tiene 18 vueltas por pulgada, y el bolsito les va a quedar un poco más amplio y más grandecito, ¿sí? No les recomiendo que lo hagan más chiquito, pues porque ya les va a quedar demasiado chiquito y no sé si les va a caber algo en el bolsito. Bueno, entonces para hacer los cuadraditos vamos a montar 27 puntos, ¿sí? Y cada cuadradito mide así 12 centímetros. Entonces yo los voy a montar con el método cola larga, que si no sabes cómo montarlos te dejo acá arriba un video de cómo se hace. Igualmente los puedes montar de la manera que a ti te guste. Entonces para este método hay que dejar un trozo de hebra largo que va a medir 3 veces el ancho de nuestro tejido. Entonces como es 12, vamos a hacer 3 veces esa medida, ¿sí? Y acá vamos a montar. Entonces
voy a montar 27 puntos. Entonces, para esta primera vuelta vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Y esta vuelta va a ser la misma en la tercera, la quinta, la séptima y la novena vuelta. Siempre todos los puntos del derecho. Y el primero y último punto siempre van a ir del derecho. Y a mí el último punto de la primera vuelta, solo esta primera vuelta me gusta tejerlo retorcido, o sea por la hebra de atrás, para que no quede esta hebra tan grande, ¿sí? Bueno, entonces la segunda vuelta, que va a ser igual a la 12, ¿sí? Vamos a tejer un punto derecho, que es el punto de borde, 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5 puntos derecho. Ahora 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora volvemos a tejer 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora otros 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 puntos derecho, 2, 3, 4 y el último punto siempre va del derecho. Bueno, la tercera vuelta dijimos que es igual a la primera, es tejer todos los puntos del derecho, ¿sí? Toda la vuelta es punto derecho. Ahora la cuarta vuelta, que es por el lado del revés del tejido, ¿sí? Las vueltas pares son por el lado del derecho del tejido y las vueltas impares son el lado del revés del tejido. Entonces en esta vuelta número 4 vamos a tejer el punto de borde, que es siempre derecho, 5 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner esto casi no hace tanta bulla. Y con el hilado por detrás, ¿sí? Voy a deslizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y acá vamos a estirar bien los puntos, que no lo tengan muy así, ¿sí? Sino estirarlos bien en la aguja derecha. Y vamos a tejer estos otros o los próximos 5 puntos del derecho, ¿sí? Entonces esta hebra va a quedar por este lado, así. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que estirar bien los puntos para que esta hebra nos quede bien así, no nos quede como arrugado el tejido, ni muy larga, ni muy tirante, que quede así súper bien con el tejido, como apenas del tamaño que necesitamos. Entonces tejimos 5 puntos del derecho, volvemos a dejar la hebra por atrás y deslizamos, y cuando deslizamos lo pasamos así como revés. 3, 4, 5. Volvemos a estirar bien acá los puntos, ¿sí? Que nos quede bien el tejido así estiradito, y tejemos los últimos 5 puntos del derecho, 4, 5 y el punto de borde. Ahí estamos, ¿sí? Nos debe quedar así, como la hebrita estirada, pero ni el tejido arrugado ni demasiado grande la hebra, ¿sí? Ahora entonces vamos a la vuelta 5, que es todos los puntos del derecho. Ahora la vuelta 6 va a ser igual a la vuelta 4.
La vuelta 6, la 8 y la 10 es igual a la vuelta 4. Entonces volvamos a hacer un derecho, el punto de borde, 5 derechos, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Cuenten bien que tengan 5 derechos. Ahora la hebra atrás y pasamos 5 puntos del revés. O sea, cuando digo del revés es porque pinchamos el punto así y no así para deslizarlos. Así, así. ¿Y cuántos llevo? 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y volvemos a estirarlos acá bien y tejemos 5 puntos del derecho. Queda esta hebrita buena. Volvemos a dejar la hebra atrás y deslizamos los próximos 5 puntos. Estiramos acá en esta aguja bien y tejemos los 5 puntos siguientes del derecho. Y el punto derecho. Ahora la vuelta 7. Volvemos a tejer todos los puntos del derecho hasta el final. En la vuelta 8 vamos a volver a repetir la vuelta 4 y 6, que es cuando pasamos sin tejer. Entonces los puntos de borde, 5 puntos del derecho. Con el hilado por atrás deslizamos 5 puntos sin tejer. 4, 5. Estiramos acá bien y tejemos los próximos puntos del derecho. ¿Sí? 1, 4, 5. Con el hilado por atrás volvemos a deslizar 5 puntos. Y los últimos 6 puntos se tejen del derecho, incluyendo el punto de borde. Ahora vamos a repetir de nuevo la vuelta 1, que sería esta vuelta 9, ¿sí? Todos los puntos del derecho. En la vuelta 10 vamos a repetir la vuelta 4 y la 4, la 6 y la 8, ¿sí? Que es cuando pasamos los puntos sin tejer. Entonces acá tenemos la vuelta 10 terminada y vean que para la vuelta 10 ya tenemos 4 hebras acá, ¿sí? Estas 4 hebras ya las tenemos acá, ¿sí? Entonces esta sería la vuelta 11. Para la vuelta 11 tejemos un punto del derecho de borde, 7 puntos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y ahora vamos a tejer este punto que continúa este próximo punto, pero lo vamos a tejer con todas estas hebras. Entonces lo que hago es que con mi aguja derecha paso por debajo de todas las hebras, ¿sí? Así. Pincho el punto que tengo en la aguja y lo tejo del derecho, y la hebra que traigo la traigo por debajo, ¿sí? Así. Saco el punto de la aguja y me queda así. Y tejemos 2 puntos del derecho. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Entonces 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con la aguja derecha vamos por debajo de las hebras, ¿sí? Las pasamos todas como a la aguja derecha, así. Pasamos por el punto que tenemos en la aguja izquierda, lo tejemos y esta hebra que traemos la pasamos por debajo de todas estas hebras, así. Y soltamos el punto de la aguja izquierda, así. Y tejemos 2 puntos
del derecho, 2 puntos del derecho y los últimos 5 puntos del derecho también y el punto de borde. Esta sería la vuelta 11, ¿sí? Ahora la vuelta 12 vamos a hacer igual a la vuelta 2, que es punto de borde, 5 puntos del derecho, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos del revés, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos del derecho, 2, 3, 4, 5, 5 puntos revés, 1, 2, 3, 4, 5 y los últimos puntos que nos quedan del derecho, ¿sí? Que serían los 5 puntos del derecho más el punto de borde. Entonces estas 12 vueltas son las vueltas de repetición para formar este punto. ¿Sí ven cómo quedan? Entonces vamos a hacer estas 12 vueltas 3 veces más, ¿sí? Entonces repiten una vez más acá, otra vez y otra vez, ¿sí? Deben tener al final 4 de estos punticos, ¿sí? 4 de este patrón acá. Y volvemos, ¿sí? No cierran los puntos porque después vamos a hacer otra parte de vueltas más, pero terminen esas 12 vueltas 3 veces más y volvemos. Bueno, una vez terminamos la cuarta repetición, acuérdense que al principio hicimos una y después repetimos otras 3 veces, entonces esta última sería la cuarta. Ya terminé la vuelta 12, digamos, y voy a hacer una vuelta más, toda que estamos por el derecho del tejido, ¿cierto? Sería como la vuelta 13, ¿sí? De esta última repetición, entonces voy a tejer todos los puntos del derecho. Y ahora terminé esta última vuelta del derecho y la última vuelta vamos a cerrar, y vamos a cerrar por el lado del revés del tejido, ¿sí? Y vamos a cerrar todo tejiendo punto derecho, ¿sí? En la forma normal como cerramos puntos, tejo un punto, tejo otro punto y paso uno sobre otro, tejo otro. Y toda la vuelta la vamos a cerrar así, tejiendo punto derecho. Y este último punto lo voy a tejer por detrás para que no me quede una hebra tan grande acá al final. Y listo. Entonces ahora simplemente cortamos el hilado. Lo saco por acá. Y vamos a esconder las 2 hebritas que tenemos. Esta y esta. Bueno, y así queda el cuadrado, ¿sí? Yo les recomiendo que cada vez que hagan uno, escondan de una vez las hebras, terminan uno, las esconden y ya lo dejan listo, ¿sí? Vamos a tejer 10 de estos cuadraditos. Si yo acá tengo 3, bueno, voy a tejer 7 que me quedan y volvemos. Bueno, acá ya terminé los 10 cuadrados, ¿sí? Ahora vamos a necesitar pues más hilo y una aguja de crochet, o igual van a poder unir con aguja lanera si ustedes quieren. Yo los voy a unir con aguja de crochet, y la forma que vamos a darle, voy a levantar acá un poquito, es la siguiente. Vamos a ir posicionando así
jugando que las direcciones sean diferentes. Sí, puede ser así. Y acá van a ir estos doblados. Acá. Acá. Y estos dos van a ir doblados acá, así. Para estas esquinas. Y los tres que nos quedan van a ser para la parte de atrás, ¿sí? Que van a quedar así, ¿cierto? Así. Entonces así va a ser la forma del bolsito. Bueno, entonces lo que queremos lograr es que vayan como variando las direcciones, ¿sí? Del punto. Ustedes igual lo pueden hacer como quieran, pero para que lo hagamos así como diferente. Entonces digamos acá podría cambiar así, así me queda este mirando para allá, este mirando para allá, este mirando para allá, este para allá, este para allá, este para allá, este para allá, ¿sí? Y al otro lado después también lo revisamos bien eso. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a unir los cuadraditos y yo voy a empezar por esta esquina de acá y voy a ir así, 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 así y así. Acá corto la hebra, después uno estos dos y después volteo el tejido y uno los de atrás. Entonces voy a empezar por esta esquina, como les digo, voy a agarrar estos dos así para ver bien cómo los tengo que hacer y los vamos a empezar a unir de acá hacia allá. Entonces los voy a poner así, enfrentados, los lados que voy a por donde voy a empezar. Entonces para comenzar voy a hacer un nudo deslizado. Entonces ya tengo esta hebrita o este punto o este nudo deslizado en mi aguja de crochet, y lo que vamos a hacer es entrar por las dos hebritas que tengamos en la esquina, lo más en la esquina que podamos, ahí. Y el hilado va a ir por abajo, ¿sí? Siempre va a ir por abajo. Entonces vamos a agarrar hebra y vamos a pasar por los tres, ¿sí? Ahí. Entonces siempre vamos a tener un costado de un cuadrado, ¿sí? Un lateral y el comienzo o el final de la vuelta del cuadrado, o sea, o el montaje de puntos o el cierre de puntos. Entonces, para que nos quede más fácil, ustedes pues pueden agarrar la hebrita que quieran, pero para que nos quede más fácil vamos a empezar a ver el cuadrado así y vean que quedan estas hebritas como acá en toda esta parte, ¿sí? Esta, acá. Si ven todas estas hebritas, esta, que quedan como acá en la parte de arriba, ¿sí? Todas estas hebritas, de esas son las que nos vamos a agarrar cuando es el comienzo o el montaje de puntos o el cierre de puntos. Y para el costado vamos a ir entrando vieron que tenemos estos nuditos acá en el costado, entonces vamos a ir entrando por esta hebra de cada, o sea, como por una hebra de cada nudito, la que les quede más fácil meterse, ¿sí? Por acá, o si ven que está muy, como que les quedó muy duro ese nudito ahí de la esquina, se pueden meter por esta última hebra que nos queda, ¿sí? Para que nos quede bien prolijita esa unión. Entonces pueden hacer eso, o por el nudo mismo, pero si no ven que es muy difícil que les entre la hebra, entonces agarren esta última hebrita, esta última culebrita de acá, esta, ¿sí? Esta, para ir cosiendo. Entonces acá yo agarro, siempre el hilo tiene que ir por abajo, entonces de arriba hacia abajo agarro la hebra de este lado, como que me ayuda ahí para agarrarla, y agarro la hebra de este lado, ¿sí? De arriba hacia abajo, yo no entro así, sino así, y el hilado lo voy pasando
por las 3 hebritas que tengo. Vuelvo, paso por esta de este lado y paso por esta de este lado, así, siempre con el hilado por debajo. ¿Sí ven? Acá vuelvo a pasar por esta, que tengan cuidado que el hilado no les quede así por arriba, porque entonces no nos va a quedar bien. O sea, que yo entre a esta hebra de este lado y el hilado me quede por acá, no, tiene que ir siempre por debajo. Entonces acá y acá. ¿Cuál sería este? Así. Y así vamos a ir yendo y nos va a quedar acá, acá y acá. Paso por las 3. A veces es como que cuesta un poquito entrar, pero bueno, nos podemos ayudar acá con el dedo. Entramos a esta también y pasamos por las 3, ¿sí? Y se va a ir formando esta cadenética acá, que queda muy bonita. Entonces vamos a hacer así por todos los laterales. Acuérdense, vamos a decidir por dónde entramos, que vean bien cuáles son las hebritas de las que les digo que están acá en toda esta. Es esta, y en los laterales es o esta del nudito, o pueden entrar por esta que está al lado del nudito, ¿sí? Porque a veces por ahí el nudito quedó muy cerrado y acá no entré acá. Puede que les haya quedado muy cerrado y será muy difícil entrar con la aguja. Entonces, para que no tengan que hacer tanta fuerza, pueden entrar por como el último punto de la vuelta, o en realidad este sería como el penúltimo punto de la vuelta y el nudito es como el último, sí, que es el borde. Entonces, bueno, vamos a continuar haciendo esto. Así queda esta costura. Entonces ahora vamos a ir a ver con cuál seguimos. Entonces acá sé que esta me toca ahora. Voy a seguir uniendo esta parte. Entonces vengo a esta esquina y las enfrento así. Vengo y retomo este, ¿cierto? El hilado siempre va por abajo de todo. Y vengo bien a la esquina. El hilado siempre va abajo de todo. Vengo bien a esta esquina de este. Busco bien la esquina acá. Entro lo más en la esquina que se pueda, ¿sí? Y vengo acá y vuelvo a entrar por donde en la última parte, o sea, en esta esquinita de acá me vuelvo a meter por alguna parte. Puede ser inclusive la misma. Y traigo así. ¿Sí? Acá. Y acá tengo que ver por dónde voy a entrar. Entonces voy a empezar a entrar por este bordecito. Y continuamos uniendo los cuadraditos de la misma forma. Bueno, ya uní toda esta parte. Como ven, va quedando como estas cadenéticas muy bonitas. Acá llegué a esta esquina, entonces lo que vamos a hacer, todavía nos falta pegar este de acá. Después a lo último vamos a pegar ese, pero para no tener que cortar la hebra, vamos a darle la vuelta, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a unir este, ¿sí? Y vamos a tratar de como de no cortar la hebra, sino de hacer lo que más podamos con la hebra puesta. Entonces acá es así, ¿cierto? Casi. Y este es el que me falta pegar de este lado, ¿cierto? Este va así. Entonces
Bueno, entonces vamos a hacer, yo quedé en esta esquina por atrás, entonces voy a unir esta parte, ¿sí? Después voy a venir por acá, voy a unir acá, después acá, después acá, acá, acá. Y por último voy a unir este último cuadradito y ahí uno las 4 partes que tengo que unir, ¿cierto? Los 4 lados. Ese voy a tener que acá sí o sí cortar la hebra y después vengo una nueva hebra y uno este cuadradito, ¿sí? Pero así tejemos casi, o unimos casi todos los cuadros sin tener que cortar el hilo entero. Y simplemente vamos agarrándonos de los, como veníamos haciendo, ¿sí? Una hebrita de cada lado. Bueno, acá ya terminé de coser toda esta parte, ¿sí? Me queda acá este triangulito como dijimos, y acá les quería mostrar que cuando termine este lado, acá me quedó como una separación entre estos dos, ¿sí? Entonces hice una cadenetica acá para cerrarlo y acá simplemente voy a cortar el hilado. Vamos a pasarlo por dentro de acá, así, y luego, bueno, va a haber que esconder esta hebrita y esta hebrita. Entonces acá vean que solo nos quedaron estas 2 hebritas para esconder, más bueno la que ahora nos va a quedar aquí. Entonces ahora voy a volver a empezar y voy a unir este cuadro. Va a ir así, acuérdense que estamos como jugando con la dirección del punto, entonces este va a ir así para que quede diferente. Y vamos a empezar de nuevo, pueden escoger por dónde quieren empezar, podemos empezar por acá así, después damos la vuelta y hacemos los otros 2 costados y listo. Entonces voy a hacer esto, vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos todos estos y volvemos. Bueno, acá ya terminé de unir todos los cuadraditos, ¿sí? Terminé en esta esquina y simplemente pasé todos los hilados para adentro y ahora lo que tengo que hacer es esconder, ¿sí? Estos hilados igual acá puedo hacer nuditos y todo porque esto va a quedar dentro del forrito que le vamos a hacer. Este sí lo metería un poquito más para adentro porque acá por ahí en la esquina se nota un poquito, entonces mejor guardar estos para adentro. Así que bueno, les voy a mostrar acá cuánto me gasté de hilado para tejer esto. A ver, 136 gramos de hilado tiene este bolsito. Así que para que sepan y se orienten un poquito con los materiales que vayan a tener en casa. Así que bueno, ahora vamos a empezar el forrito. Bueno, entonces ahora vamos a agarrar una tela, la que ustedes quieran para hacer el forrito. La vamos a planchar bien así doblada. Vean que acá está doblada. Sí, es así doble. La planché bien acá para que me quede bien acá el doblez. Y vamos a poner nuestro bolsito bien acá ahí. Sí, bien como en el borde. Y con un lápiz vamos a hacer una marca. Sí, por todo, así nomás. Después la vamos a arreglar bien con una regla, pero para que sepamos bien como la forma del forrito. Bueno, ahora se nota la marca y ahora con una regla vamos a pasar más fuerte el lápiz, así nos aseguramos de que quede recto. Ahora vamos a medir 2 centímetros y vamos a hacer un borde con esa distancia. Y vamos a recortar por todo ese borde. Ahora ya lo tenemos recortado, vamos a hacerle también unas marcas en todos los vértices. Vamos a hilvanar por todo el borde, que es coser con hilo así suelto para unir la tela y que nos quede más fácil coser luego. Lo vamos a hacer por este costado. Y ahora repetimos en este otro lado.
Y ahora sí vamos a coser por toda la línea. Yo te muestro este tipo de puntada, pero tú puedes hacerlo con la que conozcas. Una vez termines, cosemos el otro costado. Una vez ya lo tengas listo, vamos a darle la vuelta así. Vamos a cortar por todas las líneas que hicimos en los vértices. Y ahora vamos a empezar a doblar los bordes de la parte superior así. Podemos darle la vuelta y hacerlo por el lado que cosimos. Y ahora vamos a hilvanar por todos estos bordes. Acá ya lo hilvané todo. Y así se ve. Ahora lo que debemos hacer es plancharlo bien por todos los bordes, así nos queda mejor doblado. Luego dale la vuelta y plánchalo también por estos bordes, así te queda mejor. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta al bolso tejido. Que nos quede del lado del revés y vamos a meterlo por dentro del forro así. Recuerda que debe estar por el revés, acomódalo bien. Y ahora con una regla vamos a hacerle una línea por acá más o menos a 3 milímetros del borde. Y por ahí es por donde vamos a coser. Vamos a asegurar la tela al tejido con la ayuda de alfileres. Así nos queda más fácil coserlo. Y empezamos a coser de la misma manera por todo el contorno. Las rayas que hicimos nos van a ayudar a que la costura nos quede lo más derecho posible. Igualmente ten en cuenta que al hacerlo a mano es muy difícil que quede perfecto, pero tratar de que quede lo más prolijo posible. Cuando llegues a las esquinas, continúa la costura de manera que reforcemos esta parte de acá. Vean cómo va quedando. Y ahora podemos sacar el hilo con el que embalamos. Bueno, acá ya terminé de ponerle el forrito al bolsito. Vean cómo queda. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es poner las asas, ¿sí? Yo compré estas que son así
parecen de cuero, pero bueno, son símil cuero. Y las voy a coser simplemente por estos huequitos para que me queden como estas. Bueno, y así queda el bolsito. Sí, ahora lo último que me queda hacer, así va quedando. Lo último que me queda hacer es ponerle un botón. Yo se lo voy a poner acá. Ustedes ya deciden si le quieren poner un botón o por ahí le pueden poner. También puede ser un cierre en toda esta parte. Pero bueno, a mí me vale con un botón acá. Entonces, bueno, yo compré estos que son de presión magnéticos. Vamos a ponerlos y los voy a coser por estos huequitos, uno acá y el otro acá, así, cierra así. Así queda el bolsito ya con el botón listico para usarlo. Espero que les haya gustado este video tutorial, que tejan muchos bolsitos. Si lo hacen, no olviden en taguearme o compartirme sus fotos en mi Instagram, que es @sarasecas_tejidos, se los dejo por acá. Y nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like, suscribirte, darle a la campanita. Comentar me sirve un montón. Puedes comentar bolsos tejidos, que eso me sirve un montón. Y bueno, y nos vemos en un próximo video. Te mando un beso grande.